Por favor, si no me ven o no me escuchan, me avisan, pueden cortar, no hay ningún problema. Pues entonces, estas son las operaciones más importantes en muestreo y tratamiento de la muestra. Vamos a hablar en términos generales, luego vamos a hablar en forma más específica. Pero entonces, hay diferentes tipos de muestras, ¿no es cierto? Entonces, una muestra, para tomar una muestra, lo primero que debemos hacer en el laboratorio es un plan de muestreo. Tenemos que saber qué tipo de muestra es, si es sólida, si es líquida, si es gaseosa. Yo no trabajé con muestras gaseosas, yo trabajé con muestras sólidas y líquidas, eso es lo que sé. Hay que ver el número de muestras que vamos a tomar, el tamaño de la muestra que vamos a tomar o los errores en el muestreo. En la muestra, el número de muestras, primero se define el tipo de muestra, tenemos que definir con el interesado qué tipo de muestra vamos a hacer. Podemos tomar muchas muestras, varias muestras, y podemos analizarlas individualmente y después tomar un promedio de los parámetros uno por uno y tener un informe final. O eso significa que es más dinero, más trabajo. Otra cosa es que nosotros tomemos varias muestras, llamamos muestras compuestas, muestras integrales, cualquier tipo de muestra, y hagamos, juntemos toda la muestra, homogenizamos y tomamos una sola muestra y la analizamos, y eso puede ser representativa de, de, del lugar, digamos, de la muestra donde queremos, de la que queremos saber sus condiciones o sus características. Bueno, después de las muestras viene su muestreo. Bueno, no solamente cuando planificamos la muestra, nosotros... Ingeniero, Sí, señor, disculpe, ¿está diga. compartiendo pantalla, ingeniero? Sí, sí, ¿no la ve? ¿Nadie No, la no ve? lo veo. ¿Nadie ve, nadie Ingeniero. ve, nadie ve la muestra? Perdón, nadie ve la No, no, muestra. no sé. No, Ya, No, no se ve, ingeniero. ya, Parece que No se está. ve. ahorita vamos a, ahora, Ahora sí se ve. ok. Bueno, estamos hablando, mientras ustedes no me veían, yo estaba hablando sobre esta lámina. Entonces, estaba hablando primero primero tengo que saber con el interesado y el laboratorio, hay que coordinar, hay que interpretar los requerimientos del interesado, ¿no es cierto? Puede ser un tipo de muestra, puede ser agua, puede ser suelo, lo que sea. Nosotros tenemos que coordinar con él qué vamos a hacer, para qué quiere esa muestra, cuáles son los fines que consigue esa muestra, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer un plan de muestreo de acuerdo a los requerimientos de él, y también él participa y nosotros planificamos el muestreo. Obviamente, si él acude a nosotros, quiere decir que tenemos las condiciones para ir a tomar una muestra, porque las muestras no son generalmente, el cliente las puede llevar, pero nosotros damos resultados de esa muestra, no sabemos a qué representa, ¿no es cierto? A no ser que él sea una persona conocida, que conoce el tipo de muestra, cómo se muestrea, entonces eso es diferente. Pero si no, también los resultados en el informe tienen que especificar que la muestra fue proporcionada por el interesado o si la muestra fue tomada por el laboratorio. Si es por el laboratorio, significa que hay personal técnico especializado. Entonces, además en esa muestra vamos a acompañar con un protocolo de muestreo y que va con firma y que va con, especificamos el lugar donde se tomó la muestra con fotografía. O sea, eso va documentado. Es un documento que acompaña el resultado de la muestra. Bueno, como le decía, esta muestra puede ser una sola muestra
para análisis o para llevar al laboratorio. Y entonces, pero nosotros debemos tomar varias muestras y homogenizarlas y luego sacar una muestra que sea representativa de todo el lugar o ya sea un lago, o sea un río, o sea un atajado, o sea una laguna, o sea un área, por ejemplo, específica, o sea, qué sé yo, si hablamos de minerales, está en la playa, una montaña de mineral, digamos, pretratado, y nosotros queremos saber exactamente o aproximadamente, o sea, lo más cercano a la realidad, cuál es la calidad o cuáles son las características de esa muestra. También tenemos que ver el tamaño de la muestra. No vamos a llevarnos un turril de agua para hacer un análisis que solo necesitamos 1 litro. Entonces también tenemos que ver, porque en la mayoría de las situaciones el lugar del muestreo no está dentro de la ciudad, puede estar fuera de la ciudad, puede estar fuera del departamento, entonces hay que transportarlo de un lugar a otro. También hay que considerar los errores que se puedan cometer durante todo este proceso. Bueno, después del submuestreo, después de tomar la muestra viene el submuestreo. Generalmente no se toma una sola muestra, se toman varias. Entonces hay que considerar el transporte. Obviamente, si nosotros vamos a tomar la muestra, puede ser que el laboratorio tenga un equipo de muestreo y el equipo de muestreo, aparte de los equipos, tiene también un transporte. Pero a veces eso significa dinero para la empresa. Entonces, a veces la empresa decide llevarnos al lugar del muestreo. Entonces, vamos al muestreo en su transporte y nosotros tenemos que llevar, qué sé yo, conservadoras específicas para conservar las muestras que no pierdan la característica original antes de llegar al laboratorio. También en algunos casos hay que hacerle un pretratamiento a las muestras. Por ejemplo, dependiendo del tipo de parámetro que vamos a analizar, debe tener algunos reactivos para conservar también la muestra. Por ejemplo, en el caso de la muestra microbiológica, estas muestras llevan un conservante. Hay que tomarlas en frascos aparte, solo para hacer microbiología. Vienen en frascos esterilizados. La tapa viene protegida por un papel aluminio, entonces toma la muestra, hay que tomar 3/4 partes de un frasquito de 250 ml, usted tapa y conserva y lo coloca en su conservador aparte, solo para microbiología. Si son varias muestras y que tienen diferentes características, hay que tener cuidado de no contaminar las otras muestras. Y finalmente, estas muestras hay que llevarlas al laboratorio y en el laboratorio ya le hacen la preparación respectiva para directamente tomar parte de la muestra y realizar los análisis. Durante la conservación, digamos, por ejemplo, la característica de conservación de una muestra microbiológica y una muestra físico-química es diferente, ¿cierto? Las mismas cantidades, lo mínimo que se toma para una muestra físico-química es 1 litro, mínimo. Generalmente se toman 1,5 litros, 2 litros. Los frascos son especiales. Frascos especiales, frasco de vidrio, lo aconsejable es frasco de vidrio. Frasco de vidrio boca ancha, que viene en una tapa gruesa, que es un sello espectacular que no permite que se abran las muestras ni que ingrese. Para conservar, generalmente usábamos antes hielo, por el problema del hielo, que con el tiempo se descongela. Y entonces, cuando acordamos las muestras están flotando en agua, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos ahora es, hay unos paquetes de plástico que tienen la formita así como que tuvieran varias botellas, entonces la colocamos y esa congelamos a -10 grados y eso dura más que el hielo
y además cuando se descongela no hay peligro de contaminación. Bueno, las etapas implicadas en un análisis, estamos hablando de un análisis. Primero tenemos que, obviamente, si lleva la muestra es porque hay un problema o hay un requerimiento, y entonces nosotros tenemos que dar respuesta o solución al requerimiento del cliente. Nosotros luego tenemos que hacernos un planteamiento del problema analítico. ¿Cómo vamos a analizar? ¿Qué parámetros vamos a hacer? Dependiendo de los parámetros y los fines que necesita, seleccionar el método. Obviamente, si vamos a hacer un análisis, por ejemplo, solamente un ejemplo, por ejemplo, un análisis de piedra caliza, carbonato de calcio, y sabemos que esa piedra caliza tiene una concentración, qué sé yo, del 60% casi pura, o 70%, no sé exactamente cuáles son las características que necesita, por ejemplo, la industria azucarera. Entonces, o por ejemplo, necesitamos saber las características de esa muestra para hacer, digamos, colocar en un horno y obtener, digamos, óxido de calcio. O para obtener después hidróxido de calcio o cal apagada. Entonces, el método para analizar en este caso el calcio, que es el que nos interesa, es diferente, porque la concentración es alta y si vamos a hacer por espectrofotometría tenemos que hacer diluciones inmensas. Entonces, no es aconsejable. Entonces, tendríamos que elegir un método que fácilmente podamos utilizar para encontrar la respuesta que estamos necesitando, y entonces puede ser que sea un método donde podamos encontrar cantidades altas, donde una parte por millón o 2 partes por millón no afecta el resultado. Pero, si nosotros vamos a hacer un análisis en una muestra de agua, por ejemplo, que va a ser tratada, es agua de un pozo que alimenta por una caldera en una industria donde, ustedes saben, han pasado con el ingeniero Pedraza, tratamiento de agua, donde el calcio, por ejemplo, y el magnesio son negativos para la producción de vapor, de energía, ¿no es cierto? Entonces, esas concentraciones pequeñas producen deposición o incrustaciones si no le hacemos tratamiento, por ejemplo, en la distribución, en las cañerías. Entonces, antes de pasar a la caldera, tenemos que hacerle un tratamiento, o como se llama, un ablandamiento de esas aguas. Entonces, para eso tenemos que saber, por ejemplo, cuál es la concentración. Y esa concentración son concentraciones bajas, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí podemos hacer por un método espectrofotométrico. Puede ser por la sorción atómica. Entonces, ahí buscamos. Y yo les voy a pasar la dirección de los métodos normalizados al final de la clase, de la AFA, para que ustedes lo puedan acceder y puedan tener los métodos y para que vean y se pueda actualizar ahora ya. En mis tiempos no era complicadísimo. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en el UTALAB de una ONG, nos compraron la AFA compraron ese año y nos los prestaron y nosotros sacamos fotocopia. Sacamos 3 fotocopias, eran dos tomos, una para procesos químicos, otra para el UTALAB y otra le tuvimos que hacer una copia también para los de laboratorio de biología, porque trabajamos, entonces había los métodos y ellos necesitábamos tener nosotros esos métodos en el laboratorio. Ahora es fácil, ahora lo bajamos de internet, no hay problema y elegimos, todavía buscamos el método que vamos, o el parámetro que vamos a analizar y elegimos el método y ese método que elegimos, tenemos que tener nosotros en el laboratorio la capacidad de equipamiento y de material para poder utilizarlo.
Si tenemos entonces ese método, tenemos que seleccionarlo, tenemos que en el laboratorio hacer pruebas y ver que nosotros podemos reproducir, digamos, por ejemplo, unos resultados. ¿Cómo se reproducen? Nosotros podemos tener algunas muestras, una muestra o un patrón que es certificado, y conocemos su concentración, preparamos soluciones, analizamos en el método y vemos si se reproduce. Entonces vamos a ver qué tanto de veracidad o nos acercamos al resultado final, y entonces podemos utilizarlo. Si no, si el laboratorio está certificado o tiene un convenio, como por ejemplo en el Perú está el CEPIS, entonces un laboratorio es una red de laboratorios, entonces ellos te envían, de acuerdo a tus requerimientos, te envían un patrón, usted hace el análisis, saca el resultado y le envía ese resultado al laboratorio, al instituto, y él le dice si verdad está bien o está mal o cuánto se acerca al resultado. Entonces con ese, y le da un certificado, certifica y esto es un método. Con ese método que está en los métodos estandarizados, entonces podemos ya utilizarlo. Bueno, sigamos en el muestreo. Como dijimos, el muestreo tenemos que tener un diseño del plan del muestreo. ¿Dónde está la muestra? ¿Qué tipo de muestra es? Bueno, vamos a pensar, digamos, en un muestreo sobre un cuerpo receptor, un SIGO, una quebrada. Obviamente, si la vamos a analizar es porque en algún momento alguien está echando o está virtiendo algunos residuos, digamos, o agua industrial o agua residual. Y entonces corre el riesgo de que se contamine, porque aguas abajo seguramente hay gente, hay animales silvestres, hay animales domésticos, hay poblaciones, hay, qué sé yo, hay estancias. Entonces hay que conservar el cuerpo receptor. Entonces, en ese plan, digamos, por ejemplo, si queremos ver cuál es la calidad del río, entonces vamos a tener que hacer un plan. Tenemos que diseñar el plan de muestreo. Entonces, decimos, vamos a tomar muestra, aguas arriba, aquí una población, antes de llegar a la población vamos a ver, vamos a tomar otro punto, porque queremos saber cómo llega el agua al pueblo, a la jurisdicción del pueblo. Después de pasar a la población, tomamos otra muestra para ver cómo se está yendo, y después de pasar por el pueblo, cerca del pueblo, después, así sucesivamente, vamos yendo, si hay una empresa que echa su agua, aguas arriba, aguas abajo, habrá que tomar alguna muestra también de la industria, de la fábrica, o si es agua residual doméstica, por ejemplo, de una empresa de tratamiento también, cuál es la calidad del agua con la que se ingresa al cuerpo receptor. Así vamos estableciendo los puntos. Sobre un plano, decimos agua, un punto aquí, acá, antes, después, 100 metros antes, o antes, 100 metros después de pasar el pueblo. Entonces ya está establecido, establecemos. Entonces también tenemos que ver si hay acceso, por más que queramos, y si no podemos acceder, si no hay las condiciones de llegar ahí física, porque usted tiene que ir con su equipo de muestreo. Entonces ahora pues tenemos que llevar un GPS. Ahora tenemos, y hay teléfonos que tienen un GPS, usted saca una foto y también puede establecer el lugar donde sacó la muestra, ¿no? O si no, tomar la muestra y llevar un GPS y establecer el lugar, y ese lugar tiene que establecer, ese dato tiene que ir reflejado en el protocolo de muestreo. Luego procedemos a la toma de muestra, ya vamos a saber si es una muestra compuesta, si es una muestra puntual solamente, y vamos a conservar, vamos a analizar, hay parámetros in situ, como decir pH, conductividad,
temperatura primero, pH, conductividad, oxígeno disuelto si es un cuerpo receptor. ¿No? Todos esos parámetros, 4 parámetros, ustedes lo hacen en el sitio. Entonces, y esos datos lo coloca en su protocolo de muestreo. Ese es un documento. Después toma la muestra, si lleva conservante, si no lleva conservante, la tiene que codificar. Antes ya debemos haber asignado un código para no ponerle el nombre. Entonces, pero en su protocolo Recording is on. dice exactamente el lugar donde usted tomó la muestra. Entonces, así sucesivamente vamos tomando, bajando con el tiempo y con la precaución de que las muestras no tienen que estar más de 8 horas de la primera muestra a la última, para conservar la calidad para no afectar la calidad de las muestras. Entonces, por más que la conservemos, de ahí tenemos que llevarla al laboratorio. Hay que elaborar una cadena de custodia, desde el momento que salimos, desde el momento que el laboratorio nos dio los envases limpios. Nosotros tenemos que colocar los códigos o llevar algunos stickers que no se salgan, o colocar en la tapa el número que le corresponde a cada muestra o el código, y así ese protocolo, digamos, ese protocolo nos va anotando algunos datos. Yo le voy a pasar al final un protocolo de muestreo y una cadena de custodia. Entonces, uno va llega con la cadena de custodia y llega también al laboratorio con los protocolos. Entonces, uno entrega. En ese protocolo está el lugar donde muestreamos, la hora, la fecha, las condiciones climáticas, la temperatura ambiental, la temperatura del agua, el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad. Además, ¿quién muestreó? Podemos adicionar fotos ahora ya, es más fácil, ¿no? Y para ver las características donde tomamos la muestra. Por si alguien quiere repetir de aquí a un año para ver otra vez las condiciones o qué sé yo, entonces tomen en el mismo lugar o aproximadamente donde se tomó la muestra. Llevamos toda esa información al laboratorio. Y además, cuando terminamos de tomar la muestra, usted firma como muestreador, si son dos, uno físico-químico, otro microbiológico, generalmente la toman así para hacerlo más rápido. Y también está el dueño o la empresa que lo solicitó, o si es la alcaldía, si es la prefectura, representantes firman, e incluso hay vivientes cerca del lugar, entonces a la gente curiosa que va a ver, entonces ponemos como testigo que de verdad fuimos a tomar esa muestra. Con ese protocolo se entrega, ese documento se entrega también al laboratorio. El laboratorio toma la muestra ya, de aquí para adelante ya es el laboratorio el responsable. Comienza a tomar también, hay que hacer parámetros inmediatos, como lo que hicimos en el campo. Ellos vuelven a hacer esos análisis y comparan los resultados para ver si hubo una afección. Entonces de ahí proceden a hacer los análisis correspondientes o solicitados. Calidad en la toma y tratamiento de la muestra. ¿Qué es el muestreo? Es un proceso de selección de una porción de material que representa o proporcione información sobre el sistema de estudio. O sea, la población, el lugar, lo que estamos viendo. ¿No es cierto? Entonces, es una porción del material que represente o proporcione información sobre el sistema de estudio. Cuando hablamos de población, por ejemplo, si estamos hablando de un lago o una laguna, por ejemplo, una laguna de esparcimiento, entonces nosotros vamos a tomar una muestra porque debemos proporcionar al cliente que la calidad de esa fuente de agua es buena y no es peligro de contaminación, de que uno entre y se enferme. Si es una piscina, por ejemplo, pública, tienen la obligación también de demostrar
periódicamente que la calidad del agua es buena. Para eso hay parámetros específicos que se establece ya sea con la alcaldía, generalmente con las alcaldías. Y también puede ser la prefectura, está por encima. Ahora no la prefectura, pues no, es la gobernación. Bueno, el concepto amplio de muestreo involucra la recogida o la toma de la muestra. Después de tomar la muestra hay que conservarla. Si tenemos varias muestras y es muy grande, por ejemplo, esa laguna que está, seguramente es una laguna de estabilización, a mi parecer son aguas de origen petrolero por las características, porque una piscina recubierta, entonces ahí van agregando esas aguas y antes de vertirla al medio ambiente tiene que tener las condiciones usted tiene el derecho de utilizar las aguas, pero tiene la obligación de devolverla en condición de que no afecte al medio ambiente. Y si afecta, tiene que ser en lo mínimo. Porque si usted utiliza esa agua es para hacer un bien a la sociedad. No es porque quiere contaminar las aguas, porque le da gusto, sino que tiene que utilizarla para un bien social, luego devolverla en condiciones que contamine lo mínimo posible. Si, digamos, en esta laguna tomamos varias muestras, dependiendo del método que vamos a tomar, vamos a ver cuáles son los tipos de muestras, vamos a tomar varias muestras, no vamos a llevarlas todas las muestras, porque vamos a necesitar un solo análisis, entonces tenemos que reducir. Si tomamos 5 litros ahí mismo, en el mismo lugar, tenemos que homogenizarla y de ahí llevarnos la cantidad suficiente o necesaria para realizar los análisis pertinentes elegidos. Tenemos que homogenizar esa muestra y se llama el submuestreo. Entonces, de todas las muestras, tenemos que hacer una sola y llevarnos solamente una muestra al laboratorio. Uno de los aspectos más importantes para obtener resultados de calidad en un análisis es disponer de una muestra que represente el lote que se va a analizar, ¿no? En este caso, el lote sería toda esa piscina. Si es una muestra digamos, de un ¿cómo le digo? Si estamos exportando, por ejemplo, estamos exportando mineral de hierro, por ejemplo, como materia prima. Entonces, ese mineral de hierro, nosotros tenemos que, está en el campo, una montaña, ya en el campo, en la playa, antes de despachar, por ejemplo, a una acería. Yo tuve la oportunidad, cuando era cachorro como profesional, justamente con el ingeniero Pedraza, fuimos, trabajaba yo en Geobol y Orlando yo era químico industrial y Orlando era egresado en ingeniería química. Entonces nos mandaron a Puerto Suárez, al Mutum. La primera exportación que se hizo de materia prima de hierro al Paraguay. Entonces una montañanga, imagínense esto, una montaña de unos 100 metros de diámetro y de unos 30 metros de alto. Y teníamos que tomar una muestra de esa población, digamos, de esa montaña. Entonces, mientras Orlando, el ingeniero Peraza, preparaba los equipos, yo fui a muestrear. Entonces, hay que imaginarse un cuarteo. Entonces, dividimos, obviamente que iba con dos ayudantes. Llevamos unos baldes de unos 20 litros, con mi pala, una palita limpia. Ahí todo de hierro. Entonces sacábamos una muestra, cuadriculé en mi mente, dividí esa montaña y fuimos sacando, creo que unas 50 muestras, y íbamos cuarteándola hasta que al final de toda esa montaña sacamos 1 kilo, que según nuestro concepto representaba a esa
cantidad de muestra, a esa población. Entonces tomamos ese kilo y después recién se le hace el tratamiento, el pretratamiento antes de analizar. Entonces, y esas muestras son, imagínense ustedes que los terrones o la granulometría es más o menos unos 5 centímetros de diámetro, viene chancada ya. Entonces de ahí sale con más pequeño, más grande, entonces eso hay que llevar, hay que cuartear. Después ya cuando tenían los baldes, comenzamos a mezclar y teníamos un plástico blanco en el laboratorio, lo pusimos sobre el piso, limpiamos todo y ahí cuarteábamos, mezclábamos todo y después cuarteábamos ahí. Ahí podíamos cuartearlo, tomar de un cuarto, significa lo divide entre cuatro, toma 2 cuartos de extremo y lo aparta, y esos dos también en dos, y va formando así, va formando. Vamos mezclando y después lo seguimos mezcla y mezcla hasta que al final conseguimos sacar un solo kilo. Después eso fue un tratamiento físico, molienda, reducir más el tamaño, después moler. Una vez molido hay que tamizar y luego de tamizar hay que dividir. Ahí tiene 2 muestras. También se realiza, ya hay unos equipitos cuarteadores, es como un embudo que tiene 2 salidas. Es decir, 2 salidas. Vamos a suponer que sea 2 salidas nomás. Entonces, esa muestra se divide en 2. Obviamente que ese embudo es un embudo largo, así, como una caja, pero tiene varias salidas que dividen 2. Entonces ahí vamos dividiendo hasta ya. Ahí al final dividimos 2, una va para testigo, que se guarda con el mismo código y todo, y la otra pasa al laboratorio. Bueno, en este proceso de buscar, digamos, que la muestra sea representativa del lote, se pueden cometer errores, por eso es fundamental conocer e identificar los errores que se puedan cometer en el proceso y durante la manipulación de la muestra hasta que llegue al laboratorio. Entonces, todo eso que le comenté, hay que hacerlo previo antes de que llegue a ser analizada. Entonces, el que toma la muestra, hay empresas que son especializadas en tomar muestra y prepararla para su análisis posterior. Hay una pequeña chancadora, porque cuando viene del campo, vienen con pedazos hasta, qué sé yo, de 10 centímetros, roca. Entonces hay que molerla, hay que triturarla hasta 3 milímetros en una chancadorita. No sé si ustedes me captan una chancadora, un equipo grande que va disminuyendo. Hay un ripio chancado que se llama parejito, ¿no? Como el ripio que es rodado, digamos, en un río, quebrado. Entonces ahí se forma hasta 3 milímetros el más grande. Y ahí ya muestra más pequeña. Entonces de ahí, de ese chancado, se sacan 2 muestras, una se sigue guardando, la otra sigue el proceso, va a un molino, se muele, y es un molino específico también, no es cualquier molino, no es un molino ni de bola, es un molino de disco, de anillos concéntricos, y en medio hay una tema que se llama, que es la más pesada, un cilindro de hierro que tiene alrededor de esos anillos, que son de más o menos unos 5 centímetros de alto, y un diámetro con un plato, así una caja, como un dulce de batata redondo, también un poquito más alto, y entonces ahí van los anillos y uno entre medio echa la muestra, que va a pulverizar. Se tapa y eso se mueve como cualquier molino. Se mueve y esos anillos locos golpean la muestra y la pulverizan. Dependiendo de la matriz de la muestra, entonces uno ya establece el tiempo. ¿Saben qué tiempo va a estar pulverizada? Porque también si uno le da mucho tiempo se pueden gastar los discos, ¿no? Y ya podemos contaminarla. O sea, hay un montón de errores que uno puede cometer. Pero la experiencia hace que uno ya cometa menos. Entonces saca la muestra de ahí, pulverizada, y tiene que pasar por un tamiz malla 100. Entonces, también ahí lo vamos a tamizar. También hay un tamizador, un juego de tamices que usted echa arriba y va bajando y hasta al final
la muestra fina para que vaya al laboratorio, toma del último tamiz. Imagínense los errores que uno puede ir cometiendo. Tiene que limpiar cada vez todos los equipos, sí o sí, tiene que limpiarlo con un trapo húmedo, limpio, tiene que echarle alcohol no para desinfectar, sino para que seque rápido, porque viene una y otra muestra. Tienen que hacer lo mismo para cada muestra. Imagínense 100 muestras. Entonces, todo el día puede estar un tipo que es especialista haciendo eso y evitando que se contamine. Entonces, que se contamine lo mínimo. Entonces, si es la muestra de una zona, entonces un área establecido, más o menos tiene las mismas características y tiene el mismo fin. Entonces, sí, pero hay que garantizar que no se contamine y que no cometamos errores. Una vez hacemos la última separación ya molida y tamizada, dividimos otra vez, una para testigo y otra para el proceso. Esa va al laboratorio. Bueno, la mayoría de las técnicas analíticas requieren disponer de la muestra en disolución. Entonces, nosotros le damos la muestra sólida al laboratorio, por lo que abordaremos los tratamientos químicos más importantes y los posibles errores que se puedan cometer para obtener una disolución que represente a la muestra. El tratamiento de la muestra. Entonces, tenemos la muestra en estado sólido. En este caso estamos hablando de un estado sólido. La otra es que la tengamos en estado y la muestra sea líquida. Estamos hablando en términos generales. Si es líquida, entonces el método le va a decir si es líquida, échale ácido, tiene que ser acidificada la muestra, tiene que echarle agua regia, qué sé yo, para que la tengamos en solución, tengamos una extracción líquido. Tenemos que tenerlo como iones, porque de ahí vamos a tener que llevarla a una absorción atómica, porque estamos hablando de concentraciones más o menos bajas. Y de parte por millón. Luego, si es sólida, tenemos que hacerle un tratamiento de extracción del analito. ¿Qué es el analito? Es el elemento objeto del análisis. Es el elemento que necesitamos nosotros saber cuál es su composición en esa muestra. Obviamente que ese analito está dentro de una matriz. ¿Qué es la matriz? Es el compuesto que lo contiene. Por ejemplo, puede ser, vamos a hablar de calcio, puede ser que sea un carbonato de calcio y lo que nos interesa es el analito, sería el calcio, o puede ser un sulfato de calcio, o puede ser un silicato de calcio, o silicato de litio, no sé, no interesa, digamos, bueno, lo que nos interesa es el analito, sería, digamos, el catión. Y la matriz sería el anión. Pero si está como silicato o carbonato como sulfato, ustedes saben que los tratamientos son diferentes. Si es un carbonato, fácilmente con ácido clorhídrico lo vamos a tener en óxido de calcio, dióxido de carbono y lo que tenemos es óxido de calcio. Si es un sulfato o otro tratamiento, vamos a buscar otro tipo de reactivo, otro tipo de ácido, una agua regia, va a tener como cloruro o como nitrato. Y si tenemos en una matriz que sea silicato, es otra palabra, ni con ácido sulfúrico ni nítrico vamos a tenerlo en solución. Entonces vamos a tener que hacer otro tratamiento. Podemos extraerlo con, ¿cuál es el ácido que ataca al silicato? Estoy diciendo una pregunta. ¿Fluorhídrico? El fluorhídrico, perfecto, fluorhídrico, ¿no es cierto? Pero el fluorhídrico tiene la misma característica que el ácido clorhídrico, está en el mismo grupo. ¿Cuál es el problema? Que es más reactivo. Queremos trabajar en campana, queremos tener mucho más cuidado. Entonces hay otros métodos que podemos utilizar, por ejemplo, un ataque a la matriz, digamos.
O sea, un ataque con un disolvente o algo que lo ataque a esa matriz donde la podemos tener en solución y sea más rápido y más cómodo. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son las etapas del muestreo? Primero vamos a identificar la población, la cantidad, donde vamos. Primero tenemos que saber dónde vamos a tomar la muestra, cómo es, es todo el río, es toda esta montaña de muestras que vamos a exportar, que va a entrar al proceso, qué sé yo, de fundición, lo que sea. Y de ahí tenemos que tomar la toma de una muestra que represente toda esa población. O de repente vamos a necesitar varias muestras para identificar o para calificar un cuerpo de agua, dependiendo del resultado. Y tomamos esa muestra, después tenemos que llevársela al laboratorio. Si son varias muestras, tenemos que reducir esa muestra que la tomamos, que es muestra bruta, a una muestra de laboratorio que sea representativa para el laboratorio. Entonces, él tomará la cantidad y la otra guardará, la desechará, será criterio del laboratorio, porque tampoco puede quedarse con qué sé yo, turriles de muestra, porque eso significa que tienen que tener espacio. Por eso los laboratorios tienen un sistema de almacenamiento de las muestras que se llama una cámara de refrigeración, que es especial, se llama cámara de refrigeración de alta temperatura. Hay una cámara que es exclusiva para conservar los reactivos. No es que tenemos los reactivos en una heladera común y silvestre, sino es una cámara, una camarita como esa, como que tienen los que venden cerveza, una cámara, solo que se llama cámara de refrigeración de alta temperatura, es protegida por dentro, tiene su aislamiento, tiene sus estantes dentro, usted tiene sus reactivos ahí, digamos, especialmente los que son volátiles, y están registrados en sus estantes, y ahí tienen cada uno de su numeración y clasificación de acuerdo a su peligrosidad. Entonces usted entra ahí, entra andando, parado, abre la puerta, deja su muestra, y bueno, deja su reactivo, y en otra hay solamente para muestra. La temperatura, digamos de alta temperatura, porque conserva solamente desde 4 grados hasta 14. ¿No? Pues de alta temperatura. Cámara de refrigeración de alta temperatura. Entonces ahí vamos a conservar las muestras. ¿Cuáles son los requisitos básicos del muestreo? ¿No es cierto? Seguimos en ese tema. El proceso de obtención de las muestras. Primero, la muestra, dijimos que es una fracción de una cantidad mayor de un material obtenida para que se represente y proporcione información del mismo. Entonces tenemos que tomar una muestra representativa de su universo. Incremento, para tomar esa muestra, dependiendo del tamaño del universo, vamos a tomar diferentes muestras, se llama el incremento. Es porción de material obtenida en una operación individual de toma de muestra. Entonces, ¿qué cantidad vamos a tomar? ¿Cuántas submuestras vamos a hacer? ¿Y cuál es la cantidad de cada una de ellas, el incremento? Una muestra primaria es un conjunto de uno o más incrementos que sostienen directamente de una población. ¿No es cierto? La primaria es el conjunto de uno o más incrementos. O sea, hicimos varias muestras y de una cantidad específica la juntamos y esa es nuestra muestra primaria. De esa muestra primaria puede ser que tenga 2 kilos o 3 kilos o 5 kilos. Entonces tenemos que cuartear hasta obtener una muestra para llevar al laboratorio, que es 1 kilo. Generalmente es 1 kilo, por norma. Entonces, esa es la muestra que llega al laboratorio. Esa muestra primaria es la suma de todas las submuestras que hemos hecho. Llega después, cuarteamos, dividimos y llevamos 1 kilo a la muestra al laboratorio. Es cantidad del material que llega al laboratorio para ser analizada. Esa muestra que llega al laboratorio, vamos a suponer que no tiene que hacerle ningún pretratamiento ya, llega pulverizada.
o que tienen que hacerle el tratamiento, si da 1 kilo tienen que hacerle el tratamiento hasta que llega pulverizada. Obtención a partir de la muestra de laboratorio y de la que se extrae las porciones analíticas. Entonces, esta muestra si llegó bruta, o sea, grande, tenemos que pulverizarla, pulverizarla, tenemos que, esta muestra de laboratorio, reducir el tamaño de tal forma que obtengamos 100 gramos. Entonces, de ahí 100 gramos que va al laboratorio y 100 gramos que se guardan como testigo. Bueno, esa muestra ya es la muestra analítica, obtenida a partir de la muestra de laboratorio y de la que se extrae las porciones analíticas. Esa muestra de 100 gramos, por ejemplo, el analista la tiene la muestra, ya no necesita cuartearla ni nada. Entonces, según el método de análisis, hay que hacer la extracción del sólido, hay que llevarla al líquido, hay que hacer la extracción líquida. Entonces, para el proceso uno tiene que tomar una muestra. Generalmente, según el método, se toma 1 gramo. Imagínense del montón que teníamos en el campo, toneladas que teníamos ahí, llegamos a tomar 1 gramo. Generalmente, dependiendo del método, y como sabemos nosotros que esa muestra puede ser concentrada, porque no por nada le vamos a hacer análisis, ya tal vez se le hicieron algunos análisis cualitativos, entonces, dependiendo de la concentración previa, la información que uno tiene, va a decir, no voy a tomar 1 gramo, voy a tomar 0,5 gramos o 0,1 gramo, porque usted va a analizar, va a pesar en una balanza analítica. Entonces toma 0,1 gramo y lleva a su frasquito, a su vasito, y dependiendo de la matriz, usted va a saber qué tipo de tratamiento le va a hacer a esa muestra. Generalmente son ácidos, pero puede ser básico o puede ser una extracción también. ¿No es cierto? Vamos a sacar al analito de su matriz. Un plan de muestreo. Cuando hablamos de plan de muestreo, fíjense, este es un equipo muestreador. Esta señorita está tomando muestra en un río que tal vez atraviesa por una población, qué sé yo, que es sujeto, por ejemplo, hay campos de plantaciones alrededor, que uno echa fertilizante, que utiliza insecticida, cuando llueve, entonces toda esa cantidad se va al río y entonces ahí se atenta contra la vida acuática, que es lo que queremos conservar. Entonces ella está tomando una muestra, este es un muestrador que usted lo organiza y si quiere tomar una muestra cada 10 minutos, cada 5 minutos, entonces va a sacar una muestra compuesta, este equipo. Si no, sería una muestra puntual, significa que usted va en ese punto y toma directamente. Hay unas canastillas que nosotros teníamos, una canastilla donde entra exactamente la botellita, que la botella, no me acuerdo cuál es la marca ya de la botella, boca ancha, una tapa azul, y usted la coloca la botella ahí y la asegura, y tiene un mango, en este caso puede ser un mango de 1 metro, 1,5 metros, usted se acerca a la corriente de agua y entra, mete, llena, saca y tapa directamente. Y seca, coloca su sticker o le coloca con un marcador indeleble el número que le corresponde. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los requisitos del plan de muestreo? Informar sobre la naturaleza de la muestra y su matriz. En cambio, aquí una matriz líquida. Entonces está líquida, nada más con un tratamiento ácido, ya lo tenemos como catión, ¿no es cierto? Si es una muestra sólida, tenemos que saber si la matriz es carbonato, sulfato, nitrato, qué sé yo, silicato. Entonces ahí vamos a elegir el tipo de ácido con el que vamos a tratarla, si es un tratamiento ácido. Informar sobre la instrumentación a utilizar en el muestreo. En este caso, un muestreador,
específico. Entonces, si trabaja con batería, si trabaja con una batería propia, entonces hay un montón de cosas que hay que decir. Porque si lleva uno de eso también, le cuesta plata, tiene que cobrar por el uso para recuperar su inversión de laboratorio. Aparte que le tienen que pagar a usted como muestreador, porque es un experto, igual tiene sus costos, el que vaya no es que va a ir gratis. Si va a llevar su equipo, pHímetro, oxímetro, conductímetro, hay un equipo que es multiparámetro, entonces con uno solo usted puede hacer las diferentes determinaciones, pero lo más aconsejable es trabajar con equipos independientes, porque si se frega un parámetro, lo demás puede seguir haciendo. En cambio, en el multiparámetro se puede fregar todo el equipo a la vez. Una vez que tenemos los resultados, tenemos que en esta planificación del muestreo vamos a llevar estos equipos para considerar también la movilidad, o ya hay unas movilidades específicas que ya están adaptadas para llevar los equipos y van fijos, no se golpean, no se van a descalibrar, porque uno tiene equipos sólidos. Entonces uno llega allá y hace una prueba. Antes de hacer un análisis, tiene que hacer una muestra con un patrón. Y si le reproduce, continúa. Conocer el grado de homogeneidad de la muestra. Hay que saber cómo es la muestra, si es homogénea, si es heterogénea, para saber también las características del muestreo. Indicar el número de sus muestras necesarias para una exactitud determinada. Vamos a ver, yo necesito sacar de esta montaña 100 muestras. 100 sus muestras, entonces hay que sacar siempre. Todo el día se va a estar muestreando para sacar una muestra. Presentar un esquema sobre las precauciones a seguir en la preparación de la muestra. Entonces, sí, le vamos a hacer esto. Su muestra, si quiere que sea una sola muestra, que sean varias muestras, generalmente son varias y se saca un promedio. Pero a veces quieren una sola. Entonces, hay que hacer un montón de cuarteo hasta homogenizar. Plan de muestreo. En los procedimientos para seleccionar, extraer, conservar, transportar y preparar las proporciones a separar de la población en calidad de muestra. Estamos hablando del plan de muestreo ya. Lo primero eran los requisitos. Tenemos que saber cómo era la muestra, qué tipo de equipos tenemos, cómo vamos a tomar la muestra, ver cómo son las características de la muestra, indicar cuántas muestras vamos a tomar y presentar un esquema de precauciones, digamos, ¿no es cierto? Ahora, con el plan, ya sabemos que el plan es para tomar la muestra, conservar, transportar, preparar las porciones a separar de la población en calidad de muestra. Entonces, tomar una muestra que vaya al laboratorio. El proceso de muestreo debe estar planificado, detallado y escrito. Y el plan de muestreo debe incluir dónde realizar la toma de la muestra. ¿Quién tiene que realizar la toma de la muestra? No es cualquiera que toma la muestra. ¿Qué procedimientos debe seguirse en la toma de la muestra? Muestra y muestreo. Tipo de muestra. Una muestra representativa, composición y propiedades similares al conjunto de la muestra. Por eso le digo, si hay varias submuestras, tenemos que tratar de que sea lo más representativo del universo. Selectiva, la muestra selectiva, obtener en el muestreo de determinadas zonas. Eso es lo que estamos hablando. Una que sea representativa y el muestreo que sea selectivo. Vamos a ir seleccionando sus muestras para elaborar una sola muestra. Sistemática, obtenida según un procedimiento sistemático, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es una muestra como estaba ese muestreador ahí en el río, esa es sistemática, le vamos a decir que tome cada 10 minutos 20 ml, o 10 ml, o 100 ml, y va a un receptor que está conservado dentro del equipo, está refrigerado, entonces llega la muestra y va tomando sistemáticamente, va a tomar en 1 hora o en 2 horas una muestra. Un ratito, por favor. Hola, Marco.
Marco. Hola, soy Odín Chávez. Ya, ahorita sale, por favor. Ya. Un ratingo, por favor. Está Marco ahí afuera ya. No, disculpa. Entonces estábamos hablando de la muestra sistemática. La muestra aleatoria o al azar. Cuando vamos a hacer, quiero que tenemos una muestra, quiero saber más o menos qué es lo que pasa con esta agua que damos, esta fuente de agua o esta agua acumulada que está aquí. Entonces usted va y toma una muestra, más o menos dice, voy a tomar de acá. Toma una sola muestra. Es la muestra aleatoria o al azar. O una muestra puntual también, que es la misma. Y una muestra compuesta de ese mismo lugar, por ejemplo, esa piscina. Entonces vamos a tomar, qué sé yo, en diferentes lugares, vamos a entrar hasta el medio, a un costado, y entonces tomamos varias muestras en un solo recipiente, las vamos acumulando, la homogenizamos y de ahí tomamos una muestra que es representativa. Esa es una muestra compuesta. Tipo de muestreo intuitivo, basado en la experiencia en algún tipo particular de la muestra. Entonces yo digo, yo soy el experto en tomar muestra, o soy el experto de laboratorio, y le digo, ¿sabe qué? No es necesario que tomemos varias muestras de esta piscina. Vamos a tomar el caso de la piscina. Y solo necesitamos que la muestra, esa única muestra, la vamos a tomar de este lugar. No, porque si de esta piscina estamos descargando al cuerpo receptor, entonces no, lo que nos interesa es demostrarle a la autoridad que el agua, que la cantidad de agua que estamos echando al cuerpo receptor no contamina o contamina lo mínimo. Entonces, a la descarga tenemos que tomar una muestra o al ingreso para ver la calidad con la que ingresa a ese ambiente. Tomamos una muestra y comparamos con la de la descarga y le decimos, mire señor, las características son casi idénticas, quiere decir que nosotros no estamos contaminando. O la autoridad va a decir, mire, comparando sí que ustedes están contaminando, ¿cierto? Eso ya es una interpretación de resultados. Si el cliente quiere, el laboratorio puede hacer un informe técnico. A veces la autoridad necesita un informe técnico aparte para que ellos después con el análisis que ellos hagan, comparen y digan si es verdad o mentira. Bueno, estamos ahora hablando del tipo de muestreo, hablamos del intuitivo, el estadístico mediante un modelo estadístico previamente validado, el sistemático, como hablamos hace rato, siguiendo un protocolo en el que se especifica tipo, tamaño, frecuencia, periodo de muestreo y lugar. Entonces, ¿qué tipo de muestra? Si es líquida, vamos a tomarla de un poquito, de 10 ml cada 5 minutos, de 10 minutos durante una hora. Esa es la frecuencia, el periodo de una hora, y establecemos el muestreo, o sea, el lugar, ¿no es cierto? Técnica de muestreo. Si ustedes se fijan acá, nosotros este muestreador es un muestreador hechizo, de aquí que está en la figura. Nosotros tenemos específicamente como eso, pero este frasquito está en la forma, a ver, quiero ver dónde está mi cursor. No lo veo mi cursor, ahora sí. Ya. Fíjense, este recipiente estaría en la misma posición de este acá. Sería una canastilla donde yo coloco este recipiente y aseguro por el cuello. Y entonces lo introduzco directamente a la muestra que necesito analizar, tomo y lo único que hago es tapar la muestra, el frasco. No hago este paso que está haciendo esta señorita. Bueno. Entonces, en la planificación del muestreo han de considerarse los siguientes aspectos
cuándo, dónde y cómo recoger la muestra. Entonces yo le demuestro, mire, lo voy a hacer así, tengo un muestreador, una canastilla para muestrear de 1.5 metros, 2 metros, y tengo también, digamos, la misma con una extensión hasta de 6 metros y que puedo tomar sin entrarme a la piscina de media piscina. Y puedo también introducirlo y tomarlo más profundo. Vamos a ver un videito y van a ver el tipo para muestrear, un muestreador de agua, para tomar muestras más profundas. ¿Cuándo, dónde y cómo recoger la muestra? Equipo de muestreo, lo que acabamos de decir, mantenimiento y calibración del equipo de muestreo o de los equipos que vamos a utilizar. Contenedores de la muestra, limpieza, adición de estabilizante y conservación. Estamos hablando de los contenedores de la muestra, estamos hablando de los frascos. Entonces, si dependiendo del tipo de muestra, tenemos que ponerle conservante. Transporte de la muestra, vamos a hablar de un transporte de muestra, por ejemplo, conservadoras que sean resistentes, gruesas, bien aisladas, que podamos alzarlas y que no se vayan a fregar, pues no se vayan a desguayangar en la primera alzada, digamos, con una conservadora de plastofor. No soportaría y se quebra. Esa es para estar estática. Entonces, a no ser que la conservadora esté en una canastilla de hierro, por ejemplo, o de madera y esté bien asegurada. Bueno, entonces, transporte de la muestra, estamos hablando, aparte de tener la conservadora, tenemos que tener una movilidad que nos vaya a llevar. No es lo mismo llevar en una camioneta que estén abiertas las muestras o llevar en una vagoneta donde está adentro y que podemos poner aire acondicionado adicional para conservar la muestra. Después tenemos el pretratamiento de la muestra, si es, por ejemplo, sólido, secado, homogeneización y manejo de la muestra. Lo que acabamos de decir, si eran sólidas o si es una muestra, por ejemplo, una muestra de vegetales, llevarla en una bolsita especial, llegar y secarla en un horno de secado a, qué sé yo, 40 grados durante 8 horas y después conservarla, qué sé yo. Su muestreo, el número de cuántas muestras vamos a tomar, sistema informativo en el laboratorio. Entonces, uno llega con la muestra, el que toma la muestra es diferente al que hace el análisis. El que hace el análisis va haciendo, son varios, se subdivide la muestra y van haciendo diferentes parámetros y después hay un encargado del control de calidad en el laboratorio, es el que va uniendo las muestras y va sacando un informe. Ese informe lo pasa, qué sé yo, al control de calidad. Ese es el que tiene que ver si los datos coinciden o tienen relación con el tipo de muestra que es o de dónde viene esa muestra. Entonces, ese tiene que decir, no, ¿sabes qué? Esta muestra viene de una fábrica de aceite. Entonces, la contaminación principal es el aceite, pues tiene que salir, ¿no es cierto? Sí o sí, pues. Si vamos a trabajar en una curtiembre, una muestra de una curtiembre, vamos a ver que puede ser que haya cromo, puede ser que haya plomo, no sé, pues dependiendo de qué utilizan, uno sabe más o menos, porque uno tiene la idea de qué es lo que utilizan en la industria para ver qué tipo de elementos pueden estar presentes en la muestra. Que no va a salir pues un elemento que no existe y por desgracia por ahí, por una contaminación o qué sé yo, una interferencia sale el dato, ¿no es cierto? Selección de los puntos y tiempo de muestreo, ya lo vimos, se toma incrementos de muestras en puntos preseleccionados al azar, siguiendo un programa de muestreo en el que se incluyan estos puntos. Entonces vamos a tomar varios puntos y dependiendo de las características. Técnica de muestreo. Fíjense aquí en la figura, estas son las conservadoras resistentes. Los frascos de muestreo tienen que ser así, boca ancha para tomar la muestra. Generalmente lo más apropiado son de vidrio. El peligro con los de vidrio que se pueden romper y
la ventaja del de plástico no se rompe, pero que el problema es la limpieza. Se puede adherir a la superficie. En cambio, en el vidrio usted lo puede autoclavar y no pasa nada. Representatividad de la muestra. La concentración de los analitos en la muestra obtenida debe ser idéntica a la concentración en la muestra real, en la posición y tiempo en la que se ha realizado el muestreo y que esta no varíe hasta la ejecución de los análisis. Etiquetado de la muestra se etiqueta en el momento en que son tomadas con la siguiente información: persona que realiza el muestreo, día, hora, lugar, información sobre la metodología seguida, incidencia durante el muestreo, que estaba venteando, que el sol estaba fuerte, que nos llovió, que cualquier cosa tiene que expresarse en el protocolo de muestreo. Subdivisión de la muestra bruta, obtenida resultado de la mezcla de un cierto número de unidades de muestreo o incremento, ¿no es cierto? El incremento son las submuestras que decimos nosotros. Entonces, esa muestra bruta que nosotros sacamos, esa que mezclamos y sacamos una muestrita, esa es la bruta, ¿no es cierto? Después la llevamos al laboratorio y el laboratorio también subdividirá, y una muestra de esa ya es la muestra para análisis, es la muestra del laboratorio de análisis. Tamaño de la partícula, si es sólida, grado de heterogeneidad del material, exactitud requerida en los resultados de la cantidad de muestra sometida al muestreo, por lo que ésta se somete a un proceso de subdivisión. Estamos hablando que si es tamaño más grande, habrá que reducir el tamaño, después molerla, la molienda, tamizarlo, y entonces todo ese proceso lleva un proceso. En cada etapa tenemos que ir cuarteando, es la subdivisión. Tratamiento y conservación de la muestra, precaución en el transporte, evitar la exposición a humedades extremas y mantenerla a 4 grados Celsius. La muestra biológica o de alimentos es necesario transportarla congelada. Entonces, generalmente habrá que llevar nitrógeno líquido para... Bueno, nosotros en este caso no vamos a trabajar con este tipo de muestras. Precauciones para la conservación, reducir los riesgos de alteraciones por contacto con la atmósfera, absorción y oxidación. Evitar su exposición al aire y a la luz y su manipulación. Ese ya está IA. Los sólidos se mantienen secos, eliminando el agua en una estufa. Las muestras biológicas se congelan en nitrógeno líquido o se liofilizan. ¿En qué consiste la liofilización? ¿Alguien sabe? El primero que encuentre en su teléfono habla, para que todos sepan el concepto y lo tienen que... Es una técnica de conservación de alimentos Sí. mediante secado. ¿Qué más? Y luego se lo refrigera, se lo congela. Sí, es una técnica, pero lo que consiste es en, como tienen líquido, por ejemplo, ¿han visto ustedes el café liofilizado? Es un café normal, solo que los gránulos son más grandes. Usted hace la extracción del café, extracción líquida, y lo tiene ahí líquido, ¿no es cierto? Entonces uno lo va evaporando, por ejemplo, y pero si lo evapora, tiene que llevarlo a 100 grados. Pero si usted lo congela, el que se congela es el agua, ¿no es cierto? Y el paso del agua congelada a gas deja exactamente el café, digamos, sin que se altere. Alguien lo va a buscar ahorita el concepto de liofilización, para que lo leamos, para que todos nos enteremos. Entonces, el tratamiento de los líquidos depende del tipo de análisis. El primero que encuentra el concepto habla. Almacenamiento de la muestra. La muestra se almacena por 2 motivos. Porque su análisis no va a ser inmediato. Ninguna muestra se hace inmediatamente, a no ser que tenga en laboratorio, por eso es más complicado, para guardar un duplicado con el fin de hacer un chequeo
chequeo de los resultados obtenidos en los análisis iniciales. Ya lo pidió, ingeniero. A ver, hable. Dice, la liofilización consiste en congelar el producto y posteriormente remover el hielo por sublimación, aplicando calor en condiciones de vacío. Ok. ¿No ve? Entonces, fíjense, ahora ya sabemos cómo es la liofilización. Congelamos, lo tenemos el agua congelada y después la vamos a sacar mediante el paso de, ¿cuál es el paso que sigue? Después de congelar. Sublimación para que... Sublimación quiere decir que de sólido, vamos a sacar el sólido, ¿no es cierto? Vamos a sacar sin que llegue a vapor, vamos a sacar el líquido. Y nos va a quedar entonces ¿cómo se llama? El soluto, en este caso el café, el ejemplo, sin que se altere. Entonces, ese método también se puede hacer, por ejemplo, cuando extraemos un jugo, digamos, un jugo de limón o de naranja o de mandarina. Entonces, vamos a pensar que esté homogenizado ya como un jugo homogenizado, y entonces podemos liofilizarlo y tenerlo en sólido, pero con todas sus características, su vitamina C, todo lo que tiene, sus carotenos, todo. Entonces, el momento que nosotros necesitamos y lo conservamos para el tiempo que no haya mandarina o naranja, y cuando necesitemos le echamos agüita, lo disolvemos y lo tenemos exactamente en las mismas condiciones sin alterar sus características. Vamos a tratar a ver, alguien por ahí, en algún momento vamos a tener que ver ese proceso, reproducir ese proceso en control. Sería espectacular. Hay otros métodos también por ejemplo, obtención de estos mismos jugos, por ejemplo, cómo se obtiene la leche en polvo, por ejemplo. Usted tiene un difusor que tiene una mezcla de la leche, está líquida. Entonces sale a presión y usted de abajo le suministra una corriente de vapor o de gas seco. Entonces, como tienen el aire, está como una lluvia finísima de la leche, entonces evapora el agua y la leche cae en polvo. Y el agua sale por la parte superior y en el fondo queda la leche. También ese es otro método de obtener, digamos, por ejemplo, separar el soluto, digamos, de una solución. Bueno, sigamos con lo que estamos viendo ahorita. Para conservar la muestra durante largo periodo de tiempo en su recipiente es recomendable que el aire contenido en el espacio libre del recipiente sea mínimo. Solo en el caso de muestras microbiológicas hay que dejar un cuarto de espacio libre en el frasco de muestreo para que los microorganismos no se mueran. Que el material sea hidrófobo, quiere decir que no tenga problema con la humedad, que no absorba humedad. Estamos hablando del material que contiene la muestra. Que su superficie sea lisa y no porosa. El vidrio es liso, no poroso. En cambio, el plástico es un poco más poroso. Por eso que cuesta más, digamos, al material, al frasco de plástico, hacerle la limpieza. A ver, los materiales utilizados para almacenar la muestra son de tres tipos. El polímero, teflón, polietileno, polipropileno, plexiglas y gomas de silicona. De vidrio, que es lo más aconsejable, cuarzo sintético y borosilicato de vidrio. El borosilicato es el que resiste alta temperatura y también es más resistente, si se golpea no se quebra. Una vez yo tumbé un vaso de precipitado de aproximadamente 1 metro, y el vaso cayó, se hizo triza, comenzó a saltar ahí, un de Pyrex, saltó y lo alcé y no le pasó absolutamente nada. Supongo que cayó con la parte de abajo, y la única vez en mi vida que vi saltar un vaso de vidrio sin que se quebre. De metales, papel de aluminio, platino y titanio de elevada pureza. Estos son más caros, obviamente son más caros.
Manual de muestreo y registro en el laboratorio. Y ya el protocolo, hay un protocolo también interno dentro del laboratorio. Las muestras se etiquetan con la siguiente información: número de la muestra. Nosotros tenemos una muestra y ellos tienen otro número de muestras que van siguiendo para su control interno. Descripción del material, lugar del muestreo, fecha y hora del muestreo, muestreador y método de muestreo, información adicional, como lo que dijimos, pH, temperatura, conductividad, oxígeno de suelo, dependiente. Esta información se registra en el laboratorio junto a otra adicional. Símbolo de la muestra, naturaleza de la muestra, análisis requerido. Hay un análisis requerido que ellos van a hacer porque previamente ya el señor vino a hacer un contrato con el laboratorio y estos son los parámetros. Entonces, esta información, ese requerimiento hay que pasar al laboratorio para que haga esos análisis. Antes de que llegue la muestra, el laboratorio tiene preparado la metodología para hacerle ya, tras que llegan los análisis que son inmediatos, y hay otros que se pueden esperar. Lugar y condiciones de conservación, entidad que solicita el análisis. Preparación de la muestra para el análisis. La preparación de la muestra es un proceso muy elaborado y en él se incluyen todas las etapas que se muestran en la tabla. Esta preparación es muy diferente y depende del estado de agregación de la muestra. Si es sólida, hay que secar. Tratamiento de la muestra bruta, secado, división, pulverización. Eso es lo que yo le explicaba. Hay que secarla, hay que... depende, ¿no? Secarla, dividirla, o sea, pulverizarla, hacerla más chica y quitarle el tamaño y después ya pulverizar. Y todavía falta ahí la tamización. La homogenización, mezclar en el cuarteador, ya le dije ir cuarteando, son cuarteadores pequeños y pruebas de homogeneidad. Y tenemos la muestra y un submuestreo ya por pesada, dice yo llevo 100 para allá y 100 para acá. Al final del kilo que llegamos la primera vez, le hicimos un tratamiento de división y ahí separamos. Ya la mitad, 500 quedó como testigo y 500 sigue con el proceso. Lo pulverizamos y tenemos otra vez acá 250 y tenemos 250 gramos todavía para que vaya a la pulverización y ahí dividimos. Y ahí vamos a tener ya 100 pulverizados para el proceso, para el análisis y 100 otra vez para la muestra. Entonces tenemos tres muestras testigos del mismo lugar. Si es líquida, hay que hacer una homogenización. Si hay que hacer separación de fase, porque hay líquida y qué sé yo, dos fases, entonces sin cambio químico, fase sólida, fase gaseosa. Si hay que preconcentrar, de repente está muy, el elemento que vamos a analizar está muy diluido, hay que hacer una precipitación tal vez, o de repente necesitamos lo que precipite en la solución o lo que esté disuelto, dependiendo del requerimiento. Sumestreo por pesada por volumen. El gaseosa, una obtención a presión de la muestra, hay un equipo que se toma la muestra y la absorción puede ser por absorbente líquido o por absorbente sólido. Preparación de la muestra sólida, secado, teniendo en cuenta el elevado número de matrices posible analizar, es imposible dar un esquema detallado de los procedimientos operativos y riesgos de error para cada una de las muestras. Los pasos más significativos son secado de la muestra sólida y puesta en disolución de la muestra. Entonces, acá si ven ustedes una tablita de diferentes muestras, pero son de elementos de ostra, sangre y demás cosas. Entonces, la temperatura para obtener una muestra. Ya, entonces nosotros, solamente para mostrar. El secado de la muestra se lleva a cabo antes de la homogenización de la muestra sólida o de la medida instrumental. Secado en horno, se introduce la muestra en el horno controlando adecuadamente la temperatura y el tiempo. Temperatura
altas descomponen la muestra y producen pérdida de elementos. Temperaturas bajas exponen la muestra a posibles contaminación. La liofilización consiste en sacar la muestra a vacío a bajas temperaturas. Esto se consigue a bajas temperaturas. PV igual a NRT. Si bajamos la temperatura, si necesitamos baja temperatura, tenemos que tener presiones bajas. Preparación de una muestra sólida, disolución. En la etapa previa a la mayoría de los análisis y consiste en convertir los analitos en una forma química para que permanezcan estables en disolución. Ya sabemos que el analito es el elemento objeto de análisis. En la mayoría de los casos, el proceso implica la eliminación de la materia orgánica por conversión en compuesto volátil. ¿Cómo lo eliminamos eso? En una mufla, ¿no es cierto? Se lleva a cabo en vía seca o por vía húmeda. Si es por vía seca, mineralización elevada, a elevada temperatura de un horno, mineralización en plasma de oxígeno a baja temperatura, combustión en frasco de oxígeno, frasco de Schrödinger y técnica de fusión por disgregación. Vía húmeda, ya sabemos que vamos a hacerlo con un análisis, ¿no es cierto? Tenemos en solución y de ahí comenzamos a hacer ya sea una titulación, vamos a hacer en absorción atómica o en espectrofotometría normal. Disolución de una muestra sólida por vía seca. Cuando estoy hablando de espectrofotometría, ya vamos a ver, el próximo tema vamos a comenzar a estudiar la espectrofotometría. Mineralización a elevadas temperaturas se basa en someter la muestra a la acción de temperaturas elevadas durante cierto tiempo. La temperatura debe seleccionarse de manera que permita una mineralización eficaz sin pérdida de analitos por volatilización. Ciertas muestras requieren la adición de agentes estabilizantes para evitar la pérdida por volatilidad del analito volátiles. Se pueden perder elementos como plata, arsénico, cromo, mercurio, yodo, potasio, sodio, plomo, antimonio, selenio, estaño y teluro. Generalmente nosotros no tenemos este tipo de equipos para hacer esta mineralización, ¿no es cierto? Combustión en frasco de Schrödinger, pero tengo que dársela porque por alguna vez por ahí se le presenta, se basa en la volatilización cuantitativa de los elementos de interés de la muestra y posterior recuperación de sus productos gaseosos por absorción. Se recuperan elementos como flúor, cloro, bromo, yodo, selenio, azufre, selenio, fósforo, antimonio, mercurio, cobre, cadmio, zinc, aluminio, bario. Disolución de una muestra sólida por vía seca, mineralización en plasma de oxígeno a baja temperatura o técnica de fusión o disgregación. La que nosotros vamos a ver es la técnica de fusión o disgregación. Se usa para transformación de sales insolubles en ácidos como silicato, ciertos óxidos minerales y algunas aleaciones de hierro. En otras solubles en ácido mediante mezclado con una cantidad elevada de una sal de metal alcalino fundente y fusión de la mezcla a elevadas temperaturas entre 300 y 1200 grados. Entonces, si la muestra si queremos sacar el analito de la matriz, tenemos que hacer una fusión. Y entonces lo fundimos y después es fácil ya extraerlo para tenerlo en solución. ¿Quién sabe qué va a hacer? No sé qué va a hacer. ¿Quién sabe aquí? ¿Ah? No sé qué es lo que dice. Ay, oye, ¿qué es? Perdón, un ratito.
Van a disculpar los jóvenes, lo que pasa es que tengo gente trabajando aquí en mi casa y me están haciendo un mantenimiento y pucha, hay cositas que tengo que estar metido ahí. Bueno, disolución de una muestra sólida por vía seca, fusión. Por ejemplo, el carbonato sódico es un fundente que, por ejemplo, si tenemos la matriz silicato, entonces, que es insoluble, si lo fundimos con carbonato, vamos a tener un silicato de sodio, que es soluble y un carbonato de calcio. ¿No es cierto? Que lo tenemos, ese carbonato, el soluble no nos interesa, pero el carbonato ya lo tenemos como un carbonato que ya es soluble en un ácido. Los cationes, por ejemplo, esto hay que hacer la fusión, digamos, entre 1000 y 1200 grados. Los cationes se transforman en carbonato u óxidos solubles en ácido y los no metales se transforman en sales sódicas solubles. Normalmente se emplean crisoles de platino. El carbonato sódico más un agente oxidante puede ser el nitrato de potasio, el cloruro de potasio, el peróxido de hidrógeno. Muestras que contienen azufre, arsénico, antimonio, cromo, etc. y se requieren un medio oxidante, temperatura de fusión entre 600 y 700 y se hacen crisoles de níquel y de platino. Entonces tenemos que tener crisoles de platino, si no nos sirve. Hidróxido de sodio o potasio son fundentes básicos energéticos para silicato, carburo de silicio y ciertos minerales. La temperatura de fusión es más baja que con carbonato. Igual también los crisoles tienen que ser crisoles de oro, de plata o de níquel. Bueno, también hay, vamos a adelantar un poquito, hay fundentes como peróxido de sodio, pirosulfato de potasio, ácido bórico, carbonato de calcio o cloruro de calcio. Nosotros, de acuerdo a la característica ya en el laboratorio, tenemos que ver qué tipo de fundente vamos a utilizar. También con las soluciones de una muestra sólida por vía húmeda, podemos hacerlas con ácido o bases más frecuentes. El ácido clorhídrico, 37%, es lo más lógico que hacemos, lo que generalmente hacemos. Entonces, es útil, digamos, en la disolución de carbonato, fluoruro, sulfuro, fosfato, sulfatos insolubles, óxidos metálicos y metales más fácilmente oxidables que el hidrógeno. El ácido concentrado entre 12 molar, pero en ebullición se diluye hasta 6 molar. La técnica nos va a decir qué cantidad de ácido vamos a utilizar, nos va a dar idea, y la práctica después nos va a hacer a nosotros ya peritos en el análisis, ¿no? Y vamos a ver qué cantidad del ácido. Ácido nítrico al 70%, son las máximas concentraciones, o sean puros. Es un fuerte oxidante, disolución de metales excepto aluminio, cromo, que se pasivan con el estaño, wolframio o el antimonio, formando óxidos hidratados poco solubles. Con ácido sulfúrico al 98%, incluye metales y muchas aleaciones debido a su punto de ebullición tan elevado de 340 grados Celsius. Los compuestos orgánicos se deshidratan y oxidan con dióxido de carbono y agua en ácido sulfúrico caliente. Ácido perclórico en caliente es un potente oxidante capaz de disolver las aleaciones de hierro y acero inoxidable, peligroso de explosión violenta cuando el ácido perclórico calienta entra en contacto con materia orgánica o sustancias inorgánicas. Entonces hay que ver, antes de utilizar, tenemos que hacer un análisis previo de cómo vamos a tratar o cómo vamos a utilizar ese material. Con ácido fluorhídrico, lo que acababa de decir el compañero hace rato, descomposición de rocas y minerales de silicato cuando no se va a determinar silicio, ya que este se pierde en forma de fluoruro de silicio, que es volátil. Normalmente es necesario eliminar el exceso de ácido fluorhídrico, ya que disuelve el vidrio. Generalmente se trabaja entonces en recipientes plásticos. Se evapora en presencia de ácido sulfúrico o ácido perclórico, o bien se inactiva complejándolo con ácido bórico. Forma algunos fluoruros volátiles y algunos fluoruros insolubles.
Con ácido bromhídrico al 48%, semejante al ácido clorhídrico en cuanto a sus propiedades. Ácido fosfórico en caliente disuelve los óxidos refractarios que son insolubles en otros ácidos, hidróxido sódico, mezclas oxidantes. El agua regia, por ejemplo, 3 de ácido clorhídrico y una de ácido nítrico, se emplean en muchas digestiones, ¿no es cierto? ¿Qué más a ver hay? Muestras sólidas por vía húmeda, mezcla de ácido, también hay varias mezclas que podemos utilizar. Mezcla de ácido con otro reactivo, también se mezclan y se pueden hacer los tratamientos a las muestras. Disoluciones de sólidas por vía húmeda, por ejemplo, vamos a ver la descomposición y solución. El método, radiación a calor a presión atmosférica, son los que se pueden hacer. Digestión por ácido y fusiones. Radiación de calor a presión elevada, digestión por ácidos en bomba de teflón, en recipiente de acero, radiación de microondas, digestión por ácidos en bomba de teflón. Son otros métodos. Digestión con ácido en bomba de presión. La ventaja es que un sistema cerrado se evita pérdidas de volatilidad, evolución de humo y espuma, menor riesgo de contaminación. Inconvenientes, limitación en la cantidad de muestra, lentitud en horas, periodicidad de reactivos, materiales más caros, dificultad de adición de reactivos. Es el método de composición y disolución. Digestión con ácido de PA, proanálisis. La ventaja es bien conocida, la podemos manejar, no hay límite de cantidad de muestra, es sencillo, es facilidad de adición de reactivos y muestra, material es barato, generalmente se hace la digestión en vasos de precipitado de cuello alto para evitar las pérdidas por cuando se seca y crepitación. Entonces, y uno va agregando agua y a las paredes, va limpiando y se va evaporando hasta que al fin tenemos una disolución, lo tenemos en disolución. Inconveniente es lento, sistema abierto, pérdida de volatilidad que le decía, espuma y humo, corrosión, etcétera, elevado riesgo de contaminación y peligrosidad de reactivo. Entonces hay que hacerlo bajo una campana y con un extractor eficiente. Digestión con ácido en equipos de microondas. Ahora, los microondas, como la anterior vez le dije, los microondas son unos digestores que si usted trabajamos con 30 ml de ácido clorhídrico o agua regia, por ejemplo, para hacer una extracción, aquí en un digestor solo vamos a utilizar 3 ml. ¿No es cierto? 1 ml de ácido clorhídrico y 3 ml de ácido clorhídrico y un ácido nítrico, mezclamos y con eso echamos la muestra y listo. Metemos al digestor y en 5 minutos ya está digerido, lo sacamos y lo tenemos en solución. En un digestor de microondas. Menor riesgo de contaminación, aislamiento de atmósfera de laboratorio, material de teflón. Inconveniente, limitación en la cantidad de muestras. Se puede hacer 6 o 7 nada más muestras a la vez. Peligrosidad de reactivo. Sí, porque vamos a tirar el reactivo, hay que manipularlo. Materiales más caros y dificultad de adición de reactivo. No podemos adicionar más reactivo. Si salió mal, tenemos que hacerlo de nuevo. Pero eso, si tardábamos 2 horas, íbamos a tardar 5 minutos. Lo que más vamos a tardar va a ser en armar el equipo, limpiar, todo eso. Disolución de muestra por vía húmeda. Este es un sistema convencional. Entonces tenemos una plancha. Un ratito, por favor, ahí en la última lámina aquí. Tenemos una plancha con calor. Este calor a veces no se distribuye homogéneamente. Tenemos la muestra. Entonces el calor se va transportando por convección. ¿No? Va calentando y va girando hasta que llegamos al punto de ebullición. Y hay que controlar la temperatura de esta fuente de calor para que no hierva. Mezcla de ácidos y muestras, paredes del recipiente y son abiertas. Cuando es por microondas, la temperatura en superficie inferior es mayor que la del punto de ebullición del ácido. Calentamiento por microondas, la mezcla de ácido muestra absorbe energía del microondas. Ustedes saben cómo funciona el microondas, ¿no es cierto? Las paredes del recipiente son transparentes a la energía del microondas.
Ahorita les voy a hacer la pregunta. El tipo de equipo de microondas, este es una cápsula de teflón y aquí dentro está la muestra. Hay un dispersor, hay un magnetrón y la cavidad del microondas. Además que tiene que ser esto aislada totalmente. El magnetrón manda una energía y la calienta, una energía acá. Ahí te vamos a ver en qué consiste el magnetrón y guía a la muestra y esta se calienta a la temperatura que nosotros podamos controlar. ¿En qué consiste? ¿Cómo calienta el microondas? ¿Alguien sabe? Nada. Creo que es por unos rayos X. No. A ver, este magnetrón, necesito que ustedes, esto que les estoy diciendo, lo investiguen. Y el primero que me sepa decir cómo funciona el microondas, pero ya en forma científica, gana su punto. Yo lo anoto y al final tiene su plus. A ver, este magnetrón es un electroimán. El agua tiene es dipolar, ¿no es cierto? Levemente dipolar. Tiene un polo negativo y un polo positivo por la estructura neta del agua. Por eso es que es un disolvente universal. Entonces, ¿qué hace el magnetrón? Entonces manda una energía. Este es un imán. Entonces la tiene la molécula ahí. Aquí esta molécula de agua. Polo negativo, polo positivo. Entonces este señor se cambia de polo y la hace girar a la molécula. O sea, todas las moléculas van a girar. Entonces este salvaje se cambia inmediatamente 1000 veces por segundo y se va cambiando, entonces las enloquece y las hace girar a las moléculas de agua, de tal forma que estas se calientan inmediatamente. Así calienta el magnetrón. Así funciona el microondas. Entonces nosotros podemos regular la cantidad de calor que le vamos a dar a la solución. Entonces, cuando si le damos mal, hacemos hervir, pues si le damos mal, la hacemos evaporar también. Lo único que hace es hacer girar sobre su propio eje hasta que se caliente. Por eso es que esté protegido. Yo una vez escuché que una mujer tenía que ir a una fiesta y en Estados Unidos, también hay ignorantes en todos lados, metió la cabeza para sacarse el cabello al microondas. Se murió, pues, ¿no? Entonces el cerebro está lleno de agua. Entonces, todos los alimentos que se calientan tienen que tener humedad, tienen que tener agua. Si no, no se calienta. El pollo lo cuece, usted mete una presa de pollo y lo va a cocer en 5 minutos, está cocida. Usted pone el majadito de anoche, frío que estaba en la heladera, lo mete al microondas, en 5 minutos, o póngale mucho, 5 minutos, ¿no? En 2 minutos o 2 minutos y medio, está hirviendo ese majado como que recién lo hubieran sacado de la olla. Espectacular. Yo no creo que tenga efecto negativo. Hasta la fecha no he escuchado. Algunos dicen que hace mal, pero yo no creo que haga mal, porque solamente es calentar, es cambiarle, es un imán que le calienta, no hay otra señal. Solo el imán. Así funciona. Espero que investiguen. Bueno, compañeros, es todo lo que tengo hoy día planificado para ustedes. Vamos a tomar la lista un ratingo. Y ahorita les voy a enviar esto. Recording has stopped. 2, 1. Está afuera. No. ¿Dónde está mi semestre? 221. Ahí está. Bueno. ¿Ahora qué fecha es? 6. ¿Está bien?